Empezamos la visita a Pompeya por la escuela de gladiadores. Conocidas en la antigüedad como ludus, eran lugares donde se entrenaba a los gladiadores. Estas escuelas, tanto estatales como privadas, fueron creadas debido a la creciente demanda de gladiadores en la antigua Roma. Las más destacadas eran las de Capua, Pompeya y Rávena, además de las existentes en la propia Roma. Entramos en la escena del Teatro Grande de Pompeya. Esta parte estaba destinada a guardar todos los elementos utilizados durante las funciones teatrales. Justo detrás hay una zona descubierta para que los actores pudieran descansar. Este es un teatro de época romana que fue sepultado por la erupción del Vesubio en el año 79 y descubierto durante las excavaciones arqueológicas realizadas en la antigua Pompeya. Las calles de Pompeya eran estrechas y empedradas, diseñadas con un sistema de drenaje eficiente para evitar inundaciones. Estaban divididas en dos carriles, uno para peatones y otro para carruajes. Las calles se distribuían en cuadrícula y tenían diferentes anchuras, avenidas principales, que comunicaban las puertas de la ciudad con el área central y vías secundarias, menos importantes, que formaban los diferentes barrios. Los carruajes recorrían con frecuencia los pedregosos caminos de la ciudad. Para ayudar a su movimiento, las calles tenían, y aún tienen, surcos paralelos, similares a vías de tren, en la superficie, para mantener los carros pesados dentro de la calzada. En algunos lugares, en las calzadas que se bifurcaban, se utilizaba una piedra o cuña que se movía estratégicamente para obligar a las ruedas de los carros a tomar el camino correcto. Las calles también contaban con grandes bloques cruzándolas, permitiendo así que los peatones pudieran cruzar las calles sin tener que pisar la calzada propia de vehículos. Estamos delante de una zona comercial. Al igual que hoy en día podemos encontrar establecimientos de comida rápida, denominadas en aquella época tabernas, tabernae o thermopolia. Las tabernas, conocidas como tabernae o thermopolia en latín, eran especialmente abundantes cerca de las puertas de la ciudad, de los baños, el foro y el anfiteatro. Hasta la fecha, los arqueólogos han identificado hasta 158 bares en el yacimiento arqueológico de Pompeya. Estos establecimientos eran importantes para las actividades económicas en la antigua Grecia y en las ciudades o colonias romanas como Pompeya, Ostia, Corinto, Delos, Cartagena o Narbona. Tiendas. Las tiendas en Pompeya eran lugares donde se vendían una variedad de bienes y servicios. Algunas de estas tiendas estaban ubicadas junto a la puerta principal, Porta Marina Superior. Las tabernas y tiendas en Pompeya desempeñaban un papel crucial en la economía urbana y la vida cotidiana de sus habitantes. Aquí tenemos el ejemplo vecino de la casa del poeta trágico en el que el pequeño aediculum se coloca, igualmente en el eje de la puerta principal. La pared del fondo, que queda como medianera de separación de la casa contigua, servirá como en tantos otros casos para decorar un trampantojo paisajístico que ayude a dar sensación de profundidad. En las calles podemos apreciar las marcas dejadas por los carros que transitaban sin cesar. Otro tipo de comercio habitual eran las panaderías. En Pompeya ya se han ubicado 36 panaderías. Estas panaderías eran lugares donde se producía pan para la población local. Algunas de estas panaderías estaban ubicadas junto a la puerta principal y ofrecían productos como pasta y paninos y unos panes redondos de los cuales se han encontrado restos en Herculano. Por lo tanto, las panaderías en Pompeya desempeñaban un papel crucial en la economía urbana y la vida cotidiana de sus habitantes. Este edificio es una de las más importantes de las comentadas panaderías. En el patio podemos apreciar, justo en el centro, un sistema para moler el trigo. Es un molino de tamaño reducido movido, seguramente por fuerza animal. Un burro atado a un mástil anclado a la muela, pero no se descarta que fueran personas las que lo hacían girar. Al fondo tenemos el horno, se han encontrado restos de pan ya cocido. Realmente la vida en la ciudad no difiere mucho de la actual, salvando las distancias del tiempo claro. He podido ver que las calles no disponen de alcantarillado, en otras ciudades romanas sí existieron. Esto es debido a su cercanía con el mar, la pendiente desalojaba el agua de lluvia rápidamente hacia la playa. Las termas de las ciudades romanas eran los baños públicos a los que acudía la población como práctica higiénica. Además de esta función, servían como lugares de ocio y de encuentro. Contaban con una serie de estancias con agua a distinta temperatura. El caldarium contenía baños con agua caliente, el tepidarium, templada, y el frigidarium, como su propio nombre indica, agua fría.
Las termas eran lugares muy populares y asequibles para todos, no solo para la élite. Además de su función terapéutica, las termas eran un punto de encuentro social para la gente de la antigua Roma, tanto para hombres como para mujeres. Pompeya era una ciudad de suficiente entidad como para contar con distintos edificios termales. De momento, se han identificado 4 termas públicas: las estavianas, las del Foro, las suburbanas y las centrales. Las termas de mayor tamaño eran las estavianas. Toman el nombre de su ubicación, en el cruce de la Vía de la Abundancia con la Vía Estaviana. Son las más grandes, con una hermosa palestra, donde se practicaba el ejercicio físico. Contaban con 2 sectores separados, uno para los hombres y otro para las mujeres, con 2 vestíbulos independientes. Arquitectura de las termas: las estancias se calefactaban gracias a un complejo sistema denominado hipocausto. Un horno o praefurnium, alimentado con madera, generaba continuo aire caliente que se extendía por debajo del suelo de las estancias, a través de los huecos que dejaban las pilae o pequeñas columnas, que sustentaban el suelo. También las paredes solían estar huecas para permitir que el aire caliente subiera a través de ellas. De esta forma, no solo se calentaba el agua, en contacto con el suelo caliente, sino todo el ambiente de las habitaciones caldeadas. Las termas son uno de los grandes logros técnicos de los romanos. Sin embargo, no se generalizó su uso hasta el siglo I antes de nuestra era, gracias al invento de un ingeniero. El personaje, Cayo Sergio Orata, era un emprendedor que diseñó un sistema con el que calentar las estancias de las termas, el hipocausto. Eso al menos es lo que sostiene Vitruvio. Alrededor de un patio central, llamado palestra, donde se podía practicar ejercicio, se encontraban el apoditerium o vestuario, había un banco corrido y en la pared unas hornacinas sin puertas, donde se depositaban las ropas y los objetos personales, que quedaban vigilados por un esclavo. En algunas ocasiones todas estas instalaciones se duplicaban, aunque a un tamaño más reducido, para las mujeres. Techos abovedados, frescos y mosaicos adornaban sus paredes. Cayo Sergio Orata colocó el suelo del caldarium sobre un conjunto de pilares hechos de ladrillo de escasa altura, y separados entre sí unos 60 centímetros, de tal manera que soportaran uniformemente un lecho de cemento consolado de ladrillo. En el estrato compacto y resistente formado por la deposición de estos materiales, con el paso de los siglos, se formaron una serie de vacíos, los cuerpos de los difuntos se habían descompuesto, pero sus siluetas se habían mantenido en las cenizas. Fue al inicio del siglo XIX cuando Fiorelli se dio cuenta de la importancia de estos vacíos, de lo que representaban y de todo lo que podían explicar. Desde entonces, todos los vacíos que han ido apareciendo en el estrato de ceniza endurecida han sido rellenados con esta técnica, como los esqueletos de 2 hombres, hallados en 2021, presumiblemente esclavo y amo, sorprendidos por la segunda ola piroclástica, cuando tras haber sobrevivido una noche terrible, intentaron huir de lo que quedaba de Pompeya. El rastro de los habitantes de Pompeya, revelado casi 2000 años después gracias a la técnica de Fiorelli, se conoce como calco y, sobre todo en los primeros años, incluía restos no descompuestos como huesos y dientes. Estos moldes son uno de los aspectos más conmovedores y notables de Pompeya, ya que revelan la tragedia humana que ocurrió durante la erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo. Para terminar este recorrido por la ciudad de Pompeya visitamos una de sus fuentes. En Pompeya se conocen 43 fuentes públicas. Estas fuentes fueron construidas tras la realización del acueducto, en época de Augusto, que abastecía de agua a la ciudad. El agua llegaba hasta un depósito, el Castellum Aquae, que también ha sido identificado, desde el que se distribuía por toda Pompeya. Gracias por llegar al final del vídeo. Si os ha gustado, un me gusta se agradece. Hasta pronto, amigos.